Eso un poco ligado de la mano, ¿ya? No en todos los sentidos, pero sí. Estos dos tejidos, tanto el óseo como el cartilaginoso, siguen siendo tejido conjuntivo. ¿Ya? ¿Qué características tenía el tejido conjuntivo? A ver, ¿qué dicen allá atrás? Ya, la tercera semana que les pregunto lo mismo, ya tienen que sabérselo. Allá atrás, ¿qué características tiene el tejido conjuntivo? ¿Cómo? Claro, está rodeado por matriz extracelular. ¿Qué más caracteriza? Es vascularizado el conjuntivo, ¿ya? ¿Qué más? Poca cantidad de células, excelente, ¿ya? Y abundante espacio intercelular. En este caso, el tejido óseo y cartilaginoso es un tejido especializado, ¿ya? Es decir, ambos tienen una función especial dentro del organismo, pero no dejan de ser tejido conjuntivo. Y se lo estudian los dos casi al mismo tiempo porque tienen mucha relación. Vamos a empezar con el más fácil, que es el cartilaginoso, ¿ya? El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado. Este tejido es un avascular, ¿ya? Si bien el tejido conjuntivo de manera general es vascularizado, el cartílago es el único que no posee irrigación de manera directa, ya es decir, carece de vasos sanguíneos. Por lo cual, yo les hago una pregunta: ¿cómo creen que este obtiene sus nutrientes? Por el tejido conjuntivo. Claro, por tejido conjuntivo. En este caso, los cartílagos tienen una capa externa, ya como una membrana externa, la que se conoce como pericondrio, ¿ya? Es decir, yo tengo mi cartílago y fuera del molde de cartílago hay una membrana externa que recubre todo el cartílago, que se denomina pericondrio, y ese pericondrio está formado por tejido conjuntivo denso y regular, ¿ya? Y obviamente le aporta toda la irrigación, todos los nutrientes necesarios al cartílago, que de por sí este es avascular. Fíjense que el cartílago se caracteriza por tener abundante matriz extracelular, característico de un tejido conjuntivo. 95% de su matriz, o bueno, del componente del cartílago es matriz extracelular. Y fíjense que las células pertenecientes al cartílago se llaman condrocitos, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de condrocitos estamos hablando de células del cartílago. El tejido cartilaginoso se divide en tres formas sencillas, que es el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Estos tres tipos de cartílago, lo único que varían es en cuanto a su composición de su matriz extracelular, ¿ya? Que le da la característica específica a esta clasificación. Si ustedes se pueden observar acá, ven mi punterito, no lo ven. Ahora sí lo ven. Ya. Si ustedes se pueden observar, fíjense cómo es un cartílago más o menos. Acá podemos ver un condrocito, otro condrocito, otro condrocito. Fíjense que hay varios condrocitos y dentro del espacio del condrocito hay abundante matriz extracelular, ¿ya? Una cosa característica del tejido cartilaginoso que lo presenta el hialino, el elástico, el fibroso, es que los condrocitos siempre van agrupados, ¿ya? Es decir, un condrocito nunca va solito. En este caso puede observarse aquí condrocitos solos, pero es por el corte histológico. Fíjense que generalmente van en un par, o incluso pueden ir acompañados hasta 4 condrocitos, ¿ya? Van en grupito. Fíjense, otra cosa característica del cartílago es que yo tengo mi condrocito y fíjense que la matriz que apenas le rodea en un principio es de teñido intenso, ¿ya? Y fíjense que a medida que se va alejando pierde su tinción y se va haciendo más opaco. Eso es característica del tejido cartilaginoso y les tiene un nombre que ahorita vamos a mencionar. Pero lo que quiero que se acuerden es que este grupo o el cartílago se va agrupando en grupitos, ya de 2 a 4. A esos grupitos que forma el cartílago, ¿alguien sabe cómo se le llama? Ahí lo dejo por ahí. ¿Cómo se llama? Son grupos isógenos, ¿ya? A eso se le llama, al condrocito que forma su grupito de 2 a 4, se le conoce como grupo isógeno, ¿ya? Entonces puede ser una pregunta que una vez entró en mi examen, que el doctor dice, grafique o esquematice un grupo isógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué grupo isógeno? No es nada más que este agrupamiento del que tienen los condrocitos dentro del cartílago, ¿ya? Fíjense, acá podemos ver una placa de cartílago. Nuevamente vemos lo mismo. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4 condrocitos agrupaditos, ¿ya? Y fíjense que tienen una matriz extracelular intensa que les rodea de manera directa. Y fíjense que entre medio de esa matriz hay una matriz más opaca. ¿Se nota, no? Fíjense que la matriz es más intensa de coloración cuando está más cerca del condrocito y mientras más lejos es más opaco, ¿ya?
Pero característico del cartílago es que estos siempre viajan en grupitos, o perdón, se agrupen o estén agrupaditos. Ya esto se le conoce como grupo isógeno. Este es un grupo isógeno, este de aquí es otro grupo isógeno, otro grupo isógeno, otro grupo isógeno, otro grupo isógeno. ¿Se nota? El primer tipo de cartílago que vemos es el cartílago hialino, ¿ya? Este se caracteriza principalmente porque su matriz extracelular tiene abundante colágeno tipo 2. El tejido cartilaginoso se caracteriza por tener colágeno tipo 2, ¿ya? Eso es de saber, no se tienen que olvidar. En este caso, el cartílago hialino se caracteriza por tener abundante colágeno tipo 2, ¿ya? Entre sus fibras. Y su sustancia fundamental tiene hialuronato, sulfato, sulfato y el proteoglucano específico del hialino es el agrecano, ¿ya? Fíjense este grafiquito de aquí de la derecha. Fíjense que el componente del tejido cartilaginoso predominantemente es agua, ¿ya? Es decir, es un tejido que contiene gran cantidad de líquido o agua. Fíjense que en menor cantidad tiene fibras, y de esas fibras que tiene, la que predomina es el colágeno tipo 2, puede tener el 3, 4, otro tipo de colágeno, pero el que predomina es el tipo 2, ¿ya? A eso se le conoce como hialino. Y puede tener proteogramas como el agrecano, tiene glucoproteínas multiadhesivas y obviamente tiene células que son los condrocitos. Fíjense la relación de las células con toda su matriz extracelular. Fíjense que son muy poquitas en la comparación de la extensa matriz que le rodea. ¿Para qué sirve el cartílago hialino? ¿Quién cree? ¿O quién tiene una idea? Para la carita la canchurita. Sí, la articulación. Participa en la lubricación de articulaciones, disminución de fuerza, es molde para los huesos y forma cartílagos articulares. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde encontramos el cartílago hialino? El esternón. ¿El esternón? La laringe. ¿Perdón? Laringe. Laringe, ya. ¿Dónde más encontramos cartílago hialino? Tráquea, ya. El esqueleto fetal. ¿Perdón? Esqueleto fetal. El esqueleto fetal, ¿ya dónde más? Tabique nasal. Puede ser también nasal, pero hay un punto clave. La articulación. En las articulaciones, exactamente. ¿Por qué es una articulación, chicos? Hay que ir a los exámenes de anatomía bien. ¿Qué es articulación? Unión de dos huesos. Básicamente es la unión de dos estructuras óseas, ¿ya? Que tienen cierta movilidad, puede ser articulaciones inmóviles o puede ser móviles, ¿ya? En el caso de las articulaciones móviles, estas siempre tienen un tejido que es el cartílago que va a ayudar a los movimientos, ¿ya? Imaginemos el fémur con la tibia, ¿ya? O otro ejemplo más, el cartílago articular del codo, ¿ya? ¿Qué hace estos cartílagos? Básicamente recubre la superficie del hueso y evita el roce o la fricción de los dos tejidos óseos, ¿ya? Básicamente funciona como un lubricante, un amortiguador de las fuerzas mecánicas que se ejercen en la articulación al momento de mover, al momento de caminar, hacer ejercicio, evita eso, ¿ya? Entonces el cartílago hialino se posa estratégicamente en articulaciones, ¿ya? A ese cartílago que recubre la articulación se le conoce como cartílago articular, ya recibe el mismo nombre. Es decir, cuando hablamos de cartílago articular, estamos hablando del cartílago que me recubre la superficie de unión o de articulación del hueso. No solo están ahí, obviamente como ustedes dijeron, está en la tráquea, puede estar en la laringe, está en el tabique nasal, forma parte del tejido fetal, ¿ya? Pero nosotros lo encontramos predominantemente a nivel de las articulaciones. Una cosa importante, lo voy a sacar aquí. Imaginemos que esto es un fémur. Sé que no vale. ¿Ya? Decimos que todos los tejidos tienen un cartílago que recubre la superficie externa del colágeno. ¿Ya? Ahora imaginemos que este es un cartílago. Aquí están sus lisógenos. Y ahí tiene una matriz más intensa. Es un cartílago. Como les decía, los cartílagos tienen en su superficie externa una membrana que les va a dar los nutrientes. ¿Ya?
capas y una capa condrogénica. También es la interna y una capa externa que se conoce como la capa fibrosa. ¿Ya? Básicamente, si viéramos el pericondrio, lo que está más cerca del cartílago es la zona condrogénica, ya que puede formar cartílago. Y la zona externa es la zona fibrosa, donde están las fibras, los vasos sanguíneos que van a ayudar al cartílago a recibir los nutrientes. ¿Los cartílagos tienen pericondrio? Sí, pero hay dos excepciones importantísimas que son preguntas de examen. Hay dos cartílagos que no tienen pericondrio. ¿Saben cuáles son? Es decir, todos los cartílagos tienen pericondrio, excepto el cartílago articular y el cartílago fibroso. Excelente. ¿Ya? Estos dos tipos de cartílago no tienen pericondrio, es decir, esta capita externa que le rodea no tiene, ¿ya? Obviamente su nutriente no proviene de otro sitio. ¿Y el cartílago articular a qué clasificación de cartílago pertenece? Hialino. Obviamente no estoy diciendo que todos los hialinos no tienen pericondrio, solo el cartílago articular no tiene pericondrio, el resto de cartílagos hialinos sí tienen, ya se nos olviden, pero estas son dos excepciones. El cartílago fibroso no tiene y el cartílago hialino tampoco tiene, pero el cartílago articular tampoco tiene. Yo les hago una cuestión. Si el cartílago articular carece de pericondrio, ¿de dónde recibe el nutriente? ¿Dónde creen? ¿Del líquido sinovial? Excelente, del líquido sinovial, de la cavidad sinovial. Todas las articulaciones tienen una membrana que les recubre, que es la membrana sinovial, y eso forma la cavidad sinovial con el líquido sinovial. ¿Ya? Básicamente, el cartílago articular lo que no recibe del pericondrio lo va a recibir de la membrana sinovial. ¿Ya? Pero no se olviden, estos dos tipos de cartílago no tienen pericondrio. Ya no se les vaya a olvidar esa parte. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Fijémonos en la imagen. ¿Qué tipo de cartílago? Bueno, fíjense, aquí vemos un cartílago. Acá están sus grupos isógenos, ¿ya? Fíjense que a medida que nos vamos alejando del cartílago central, fíjense que en esta zona se ve un tejido. ¿Qué tipo de tejido es este? Conectivo. ¿Cuál? ¿Qué tipo de tejido conectivo? Ya fíjense que aquí arriba podemos observar conductos, ¿ya? Puede ser de tipo epitelial, aquí está su laxo. ¿Y este tipo de tejido cuál es? Tejido conectivo denso regular. Es denso, irregular. ¿Ya? Y esta zona interna, fíjense que es mucho más densa aún. ¿Ya? Esta capa, estos dos, son el pericondrio. Así se ve un pericondrio. En este caso estamos viendo una placa de tráquea. Ya es un cartílago de la tráquea. Fíjense que el pericondrio siempre se sitúa en la porción más externa. Esta zona rosadita intensa sería la capa condrogénica o la capa interna del pericondrio, y esta zona más opaca sería la capa externa o la capa fibrosa del pericondrio. Estos dos me conforman el pericondrio de mi cartílago. ¿Ya? Yo creo que se nota. Ver un cartílago a placa histológica es fácil, uno no se confunde viendo la histología del cartílago. Ya el cartílago presenta siempre esta morfología. Cuando hablamos del cartílago articular, del cartílago que reviste la superficie externa del hueso a nivel de la porción donde se articula, fíjense que este cartílago tiene capas. ¿Ya? No van a confundir, hay otro cartílago que también tiene capas importantes y tiene relación con el hueso. Este es el cartílago articular. El cartílago articular tiene 4 capas: la zona superficial, intermedia, la profunda y la zona calcificada. ¿Ya? Es decir, la zona más superficial es la condrogénica. Fíjense que aquí es lleno de cartílago, de condrocitos, pero a medida que se va acercándose al tejido óseo, se puede llegar a calcificar. ¿Ya? Y de hecho, es una característica del cartílago hialino. El cartílago hialino se calcifica con el paso del tiempo. Ya no es un cartílago que se mantiene en su morfología todo el tiempo, ¿no? Tiende a calcificarse, y peor si pertenece al tejido óseo. Ya el tejido óseo va a promover la calcificación de este cartílago articular.
Entonces es importante saber eso. ¿Por qué? Es por eso, digamos, que las personas adultas, mayores, sufren de lo que se conoce como la artritis, ¿no? Un desgaste del cartílago, y esa articulación va a sufrir mayor roce entre los huesitos y mayor dolor, mayor daño. ¿Por qué? Porque ha perdido su cartílago. El cartílago puede haberse calcificado, se degradó, ya independientemente puede ocurrir esa situación, ¿ya? Lo que me gustaría que aquí se acuerden es las capas del cartílago articular. Tiene una zona de fácil: superficial, intermedia, profunda y calcificada. No es cosa muy complicada de memorizar. Acá fíjense lo que observamos. Podemos ver condrocitos, ¿ya?, en sus respectivos grupos isógenos, y si nos alejamos a la periferia se puede observar el pericondrio. Aquí arriba el pericondrio, acá abajo también podemos ver el pericondrio. Este también es un cartílago traqueal. Esto de acá es importante. Lo que les decía, el condrocito se agrupa en grupos de 4, de 2 a 4. A eso se le conoce como un grupo isógeno. Fíjense, en la placa también veíamos estas tensiones. Fíjense que hay una matriz bien intensa que recubre al condrocito. ¿Se observa, no? Fíjense que es el moradito intenso. A esa región se la conoce como matriz capsular, es decir, forma una cápsula alrededor del condrocito, ¿ya? Ahora, cuando 4 condrocitos se agrupan y forman el grupo isógeno, fíjense que hay una matriz un poco con una tensión más opaca, pero morada. Fíjense que eso se la conoce como matriz intraterritorial, y por fuera de esa matriz, la matriz intraterritorial o territorial, y por fuera de esa matriz se conoce la matriz interterritorial. ¿Ya? ¿A qué quiere decir esto? Imaginémonos que este de acá es un condrocito, aquí hay otro condrocito, acá hay otro condrocito, aquí hay un grupo isógeno. Puede que acá tenga otro condrocito, otro condrocito, otro condrocito, otro condrocito, ¿ya? Los condrocitos tienen diferentes densidades a nivel de su matriz intracelular, ¿ya? Como les decía, hay una matriz de tensión intensa que recubre a cada uno de los condrocitos. Cada uno de los condrocitos tiene esto. A esa matriz se la conoce como capsular, ¿ya? Que envuelve al condrocito. Esta es la capsular. Ahora, hay otra matriz que recubre al grupo isógeno, es decir, a todo este grupo lo envuelve esa matriz. A esa matriz se la conoce como matriz territorial, ¿ya? Y cada grupo isógeno tiene su matriz territorial. Entonces, el espacio que queda entre dos matrices territoriales se la conoce como matriz interterritorial. ¿Por qué? Porque está entre territorio. ¿Entienden? ¿O no? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una duda de esta parte? La matriz capsular es la que envuelve directamente al condrocito, ¿ya? La matriz territorial es la que envuelve a todo el grupo isógeno. Y entre matrices territoriales, este espacio que queda es la matriz interterritorial. ¿Por qué? Porque está entre el espacio de cada grupo isógeno. ¿Se entiende ahora sí? ¿Sí, no? ¿A qué se debe esto? Fíjense que una placa histológica se puede observar bien que recibe diferente tensión o diferente densidad ya de estas zonas. Se van a dar cuenta que la matriz capsular siempre es densa y oscura. La matriz territorial, a pesar de que no es tan densa como la capsular, sigue siendo densa. Pero la matriz interterritorial siempre es opaca, blanquecina, ¿ya? Y eso se puede observar en una placa histológica. Por ejemplo, acá. A ver, acá. Se nota, ¿no? Clarito acá se ve. Fíjense que alrededor de cada célula hay una línea rosada intensa, ¿ya? Alrededor de todo este grupo de condrocitos hay un rosado más opaco, y entre medio de todos esos grupos hay una opacidad más blanquecina. ¿Se nota, no? Entonces, esta línea rosada intensa que recubre a cada condrocito, ¿cómo se denomina? Matriz capsular. Esta halo, se le quieren decir, esta matriz que recubre a todo el grupo isógeno, ¿cómo se denomina? Matriz territorial. Matriz territorial. Y todos esos espacios opacos, blanquecinos, ¿cómo se conocen? Matriz interterritorial. Excelente. ¿Ya? Vamos. Ahora, el segundo tipo de cartílago es el cartílago elástico. ¿Ya? Este cartílago elástico se caracteriza por dos cosas, a diferencia del hialino. Fíjense que su matriz extracelular, sus fibras son la de colágeno tipo 3, la colágeno tipo 2, y su nombre recibe elástico gracias a que tiene predominancia de fibras elásticas.
¿Ya? Las fibras elásticas que poseen esta capacidad de distensión o elasticidad, es decir, que yo agarre el tejido, lo estire y luego vuelva a su lugar, esas propiedades de las fibras elásticas. Entonces, este cartílago se llama elástico, ¿por qué? Porque se puede observar, o en su matriz celular, su composición es predominantemente fibras elásticas, ¿ya? Yo le pregunto, este tipo de cartílago, ¿dónde lo encontramos? Corazón. ¿Dónde? ¿En dónde? En los tendones. No tanto. No en los tendones específicamente. Epiglotis. ¿Ya el cartílago? ¿Qué es la epiglotis, chico? En anatomía. Está por aquí. ¿Qué es la epiglotis? Ahora ahí atrás, ¿qué dice? Lo que está por aquí. ¿Dónde es por ahí? ¿Qué dicen allá atrás de la epiglotis? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Básicamente la epiglotis es una compuerta, ¿ya? Que nosotros tenemos a nivel de la orofaringe. Ese cartílago epiglótico se llama, evita, o básicamente en el momento en el que nosotros deglutimos, tragamos, ese cartílago cierra o tapa la vía respiratoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de la cavidad orofaringe, la cavidad oral, nosotros tenemos una comunicación tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio, ¿ya? Están comunicados. Entonces, ¿cuál es la función principal del cartílago epiglótico? Solo al momento de que uno traga la comida, ese cartílago tapa la vía respiratoria y deja que la comida o lo que estamos tragando solo ingrese a vía digestiva y no se meta a vía respiratoria, ¿ya? Sirve una función de compuerta. Generalmente el cartílago epiglótico siempre está abierto, ¿ya? Para dejar pasar el aire. Solo cuando tragamos tapa la vía respiratoria, ¿ya? Pero ese cartílago epiglótico está formado por fibras elásticas, ¿ya? No es el único, también tenemos cartílago a nivel del lóbulo de la oreja. Esto de acá es cartílago elástico, ¿ya? También tiene la capacidad de distender y volver a su forma original. Un dato clave del cartílago elástico es que este no se calcifica. ¿Ya se acuerdan quién se calcificaba? Hialino. El cartílago elástico no sufre este proceso de calcificación, ya es no sufre este proceso de calcificación, por ende no se va a endurecer con el pasar de los años, ¿ya? Es importante, imagínense que su epiglotis fuera de tipo hialino y se calcificara con los años, perdería su función. Entonces es un cartílago que requiere este movimiento, esta elasticidad siempre para cumplir su función, ¿ya? Otro dato interesante también del cartílago elástico, como es avascular y aparte es elástico, por eso que ustedes alguna vez si vieron en la calle, viene una persona con un orificio gigante en su oreja, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tejido tiene la capacidad de esa elasticidad, ya es tejido elástico y obviamente no va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque es avascular, ¿ya? Cuando el cuerpo quiere cicatrizar algo, obviamente aparte de unir las células y crear más células, requiere obviamente de nutrientes, de componentes sanguíneos para cicatrizar, ¿no? Entonces, como el tejido cartilaginoso es avascular, es un tejido que se daña, le cuesta cicatrizar. Es por eso también que las señoritas, cuando son niñas, le hacen una perforación en el oído y le queda para toda su vida. Algunas, no todas, ¿no? Entonces, este cartílago elástico está formado por colágeno tipo 2 y por fibras elásticas, ¿ya? Fíjense que en esta placa aquí podemos ver los grupos isógenos, ya aquí están los condrocitos, y las fibras elásticas, ¿cuáles son? Son todas estas líneas de color negro intenso. Yo les pregunto, si yo ahorita les muestro una placa de un cartílago elástico en tinción de hematoxilina eosina, ¿se puede observar o no? ¿Qué tinción sería? ¿Qué tinción creen que sería? Ya no les pido la específica. Aquí sí se puede observar las fibras elásticas. Por ende, ¿qué tinción se pudo haber utilizado acá? ¿Cuáles son los colorantes que tiñen selectivamente a fibras elásticas? ¿Y la otra? Resorcina fusina. Excelente, la orceína y la resorcina fusina. Es decir, en esta tinción probablemente estemos observando esta es una tinción en orceína, ya está de acá. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque estas fibras elásticas de color negro no se podrían observar en una tinción normal, ya se requiere una tinción especial para que las fibras elásticas se puedan observar. ¿Y alguien se acuerda qué colorante usábamos para las fibras reticulares? Argéntica y
La tinción argéntica y la Reacción periódica de Schiff. reacción periódica del ácido de Schiff. Excelente. ¿Ya? La paz. Acá Acción podemos de ver una tensión en roseína. Bueno, en resorcina fusina. Y nuevamente estamos viendo lo mismo. Estamos viendo cartílago. Fíjense que cada uno de estos son condrocitos. Y fíjense que hay un montón de esta tensión intensa. Son fibras elásticas. Ya fíjense que hay por montones. Entonces, este es un cartílago elástico. ¿Ya? Ahora, el fibrocartílago, que es el último tipo de cartílago que nos queda ver, se caracteriza principalmente por dos cosas. Porque su matriz extracelular tiene colágeno tipo 2, ya que es normal en un cartílago. Un cartílago tiene normalmente colágeno tipo 2, pero este de acá recibe el nombre de fibrocartílago. ¿Por qué? Porque en su matriz extracelular va a tener también cartílago tipo 1. ¿Ya? ¿El 1 dónde lo encontrábamos? La mayoría. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo 1? ¿Qué dicen atrás? ¿En hialino? No. ¿Dónde encontramos el colágeno tipo 1? ¿Qué dice usted, Miguel? ¿Dónde encontramos el 1? ¿Ah? No estoy ahorita, pura anatomía cabeza. ¿Qué dice usted, Luis? ¿Dónde encontramos el colágeno tipo 1? Natalia. La clase pregunta. ¿Qué dice Alexander? A lo que me acuerdo era predominante en la mayoría. Es predominante en todos los tejidos. ¿Ya? El colágeno tipo 1 está en todos lados. Pero en el cartílago siempre hay el 2, el 1 no. ¿Ya? Eso quiero que tengan en cuenta. Entonces, este de acá se llama fibrocartílago. ¿Por qué? Porque este sí tiene colágeno tipo 1. El cartílago elástico y el cartílago hialino no tenían colágeno tipo 1, solo tenían el 2, ya predominantemente. Pero este de acá recibe el nombre de fibrocartílago. ¿Por qué? Porque sí posee colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. Y eso a una placa histológica se va a observar de esta forma. Esta es una tinción de hematoxilina oxidana normal. Fíjense que estas fibras rosaditas nos recuerdan al colágeno normal que cualquier tipo de tejido conjuntivo tiene, ¿ya? Entonces, este se llama fibrocartílago. ¿Por qué? Porque si nosotros tapáramos a los condrocitos, tranquilamente pasaría como un tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Tranquilamente. ¿Qué caracterizaba el tejido conjuntivo denso? Que era gran cantidad de fibras, especialmente las de colágeno tipo 1, ¿ya? No la 2, la 2 es específica del cartílago. ¿Y la 3? ¿De dónde caracterizaba el colágeno tipo 3? ¿Qué dicen ahí atrás? Reticulares, Fibras reticulares. ¿Y el 4? lámina basal, ¿Y el 25? Ah, mentira, ¿ya? Pero la cosa es que no se olviden de eso. Colágeno tipo 1 predominante en todo el cuerpo. El 2 solo es del cartílago. El 3 de las fibras reticulares. El 4 membrana basal o lámina basal, ¿ya? El cartílago solo tiene 2, pero este cartílago de acá, el fibrocartílago, sí tiene el tipo 1, ¿ya? Y en una placa histológica se observan las densidades de las fibras de colágeno. Entonces, por eso se llama fibrocartílago, ¿ya? Porque pareciera o aparenta un tejido conjuntivo denso, pero no es tejido conjuntivo denso, estamos viendo un cartílago, solo que este parece o tiene esta forma. ¿Por qué? Porque tiene colágeno tipo 1. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Y dónde encontramos el fibrocartílago? ¿Tendones? ¿Está bien? En los meniscos de la rodilla, en el menisco anterior, posterior, también a nivel de los discos intervertebrales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que de cada vértebra hay una fibra, como un fibrocartílago, que separa dos vértebras, ¿no? Ahí también encontramos fibrocartílago. Este cartílago fibroso es más resistente, ¿ya? Por eso está a nivel de la vértebra, está a nivel de los meniscos de la rodilla, adoptan o le dan esa característica de resistencia, ¿ya? Proporciona amortiguación del tejido. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hasta ahí el tejido cartilaginoso. ¿Os quedó una duda? ¿Alguna duda para solventar? Es fácil, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el cartílago hialino? Se calcifica. Se calcifica. ¿Qué más? Tiene colágeno tipo 2 abundante. ¿Qué más? Tiene condrocitos, está separado en grupos isógenos, posee pericondrio, exceptuando el cartílago articular. ¿Ya? ¿Qué caracteriza al cartílago elástico? Fibras elásticas. Tiene colágeno tipo 2, fibras elásticas, tiene su pericondrio. ¿Y al fibrocartílago qué lo caracteriza? tiene colágeno tipo 1, Tiene colágeno 2, tipo 1. ¿Y qué más? son más resistentes. No tiene pericondrio. Ya, no se olviden de eso, les dije. Dos cartílagos no tienen pericondrio, uno es el articular y otro es el fibrocartílago. Ese no tiene pericondrio.
Entonces, ahí hemos terminado con lo de cartílago. Ahora veamos tejido óseo. ¿Ya? Tejido óseo nuevamente es un tejido conectivo especializado. Sigue siendo tejido conectivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene poquitas células en abundante matriz extracelular. Pero la matriz extracelular del tejido óseo es especial porque es la única matriz que es mineralizada. Ya es decir, en su matriz extracelular esta posee minerales. Esos minerales se conocen como los cristales de hidroxiapatita, ¿ya? O también cristales de fosfato de calcio, o sí, se llama fosfato de calcio. Ese depósito en la matriz extracelular de la hidroxiapatita le confiere al tejido óseo su dureza, ¿ya? Es por eso que ustedes agarran un hueso, es duro, ¿ya? A comparación de la piel, por ejemplo. El tejido óseo es duro, ¿por qué? Porque en su matriz extracelular hay minerales, y esos minerales tienen esa característica de dureza. El mineral que le da esta característica al tejido óseo es la hidroxiapatita, ¿ya? Que su nombre más químico es los cristales de fosfato de calcio. Entonces, fíjense que el tejido óseo tiene esa composición, proporciona sostén y protección al cuerpo, ¿ya? Por eso que el tejido óseo forma el sistema esquelético. Y el sistema esquelético va a estar cubriendo órganos, amortiguando órganos y va a ayudar también en el movimiento de la locomoción, ya que nosotros podamos desplazarnos. Y fíjense que el tejido óseo es un gran almacén de calcio y de fosfatos, ¿ya? Porque obviamente su composición es fosfatos de calcio. Entonces, si el cuerpo requiere fosfatos, ¿de dónde agarra? Del hueso. Si requiere calcio, agarra del hueso. Si tiene mucho calcio, lo mete al hueso para almacenarlo, ¿ya? Entonces, el tejido óseo es un gran almacén de calcio y de fosfatos. ¿Una cosa me estaba olvidando? Ah, ya. El tejido óseo es el segundo tejido más duro del cuerpo. ¿Quién creen ustedes que es el primer tejido más duro del cuerpo? Dentario. ¿Qué dicen ahí atrás? El hueso es el segundo, es decir, hay alguien que ocupa el primer lugar. El tejido dentinario, ¿ya? Pensé que no contaba eso. ¿Ya? El tejido dentinario no es específicamente tejido óseo, ya lo vamos a ver por qué. O sea, sí tiene la misma composición, pero tiene algo más, ya que le hace más duro todavía que el tejido óseo. Es por eso que si ustedes van a un anfiteatro ahorita, agarran el cráneo y van a ver que el tejido de los huesos de la cara puede estar así todo hecho bolsa, pero los dientes siempre están intactos. ¿O lo han visto alguna vez? ¿Le han prestado atención a ese detalle? Si le toco el diente, no se cae. Claro, se cae el diente, pero el diente no se degrada. Se le podrá salir el diente porque el huesito del arco alveolar se degradó, pero el diente está intacto, ya, porque es más resistente que el hueso, pero eso no es el tema, ¿ya? Era un dato, ¿no? ¿Se puede vender? Fíjense que el tejido óseo se clasifica en dos clasificaciones grandes, ¿ya? En un hueso inmaduro y en un hueso maduro. El hueso inmaduro básicamente va a estar en niños, en neonatos, en recién nacidos, en sus primeros años de vida, ¿ya? Porque ese hueso todavía requiere maduración, ¿para qué? Para tener la consistencia firme y dura. Y el tejido hueso, o el hueso maduro que nosotros tenemos, ¿ya? Ahí está el compacto y el esponjoso, que ahorita lo vamos a hablar. De transportarme de un lado a otro. El tejido óseo, fíjense que en su matriz extracelular abundan las fibras de colágeno tipo 1, que es la que abunda básicamente en todo lado, pero no es excepción en el hueso. El hueso también tiene colágeno tipo 1. Tiene su sustancia fundamental que es el sulfato, contenido sulfato. Y fíjense la abundante cantidad de células que tiene el tejido óseo. Tiene células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células del periósteo, células del periósteo y los osteoclastos, que ahorita lo vamos a hablar de cada una. Este tejido óseo se caracteriza por tener su matriz muy mineralizada, lo cual le confiere al tejido muchísima resistencia, ¿ya? Fíjense, acá podemos ver los tres tipos de hueso. Acá podemos ver el hueso inmaduro, aquí el hueso maduro compacto y el hueso esponjoso. ¿Qué caracteriza cada uno de los tejidos óseos? Uy, ¿qué me prestas papel para borrar la pizarra? El hueso inmaduro. Compacto. No. Fíjense las características de cada hueso. Vamos a hablar para entender los que vamos a tocar el maduro, el compacto. ¿Ya? El hueso compacto maduro se caracteriza por lo siguiente. ¿Ya? Obviamente es duro el hueso compacto, por algo recibe su nombre.
pero se caracteriza por tener en su matriz estas estructuras ya cilíndricas. Obviamente estamos viendo en un plano superior. Si agarráramos esto y lo cortáramos en un plano de transversal o longitudinal al eje, se podrían ver así cilindros concéntricos. ¿Ya? A esto, dentro del tejido compacto, este tejido compacto, se le conoce como las ostionas. ¿Ya? Todos estos son ostionas. Básicamente es la unidad fundamental o básica del tejido óseo compacto, la ostiona. Básicamente el tejido óseo compacto se agrupa en ostionas. ¿Qué son las ostionas? No son nada más que pequeños cilindros de laminillas óseas. Es decir, una laminilla ósea, otra laminilla ósea dentro de otra laminilla ósea, eso forma una ostiona. ¿Ya? Dentro o en el centro de las ostionas hay un conducto, es decir, un hueco, un conducto. Este conducto recibe un nombrecito. ¿Ya? ¿Alguien sabe? Conducto de Haber. El conducto de Haber. ¿Ya? Puede ser que aquí hay una ostiona y aquí hay otra, y entre ambos conductos de Haber hay una comunicación perpendicular. ¿Ya? A estos conductos se le conocen como los conductos de Boltzmann. Pero fíjense, el tejido óseo compacto se caracteriza por estar formado en ostionas, y el esponjoso, ¿por qué se caracteriza? Por estar formado, no voy a dejar que no se dibuja, pero voy a ver en la pantalla, por estar formado por trabéculas óseas, ¿ya? Que no es lo mismo que el tejido de la ostiona. Se llama esponjoso por una razón. Fíjense, todo este componente de acá serían las trabéculas, ya todo esto son trabéculas. Fíjense que esas trabéculas se caracterizan por ser laminillas óseas delgadas, entre las cuales hay mucho espacio, ya hay huecos o espacios entre ellas. Entonces se llama esponjoso específicamente, ¿por qué? Porque a una vista macroscópica va a asimilar la apariencia de una esponja. Ya, si ustedes agarran su esponja, ¿cómo es la esponja? Es como llena de porosidad, llena de huequitos. Exactamente, es por eso que el tejido óseo se llama esponjoso. ¿Por qué? Porque adopta la misma forma. Fíjense que son laminillas óseas delgaditas, entre las cuales hay abundante espacio, ¿ya? Y el compacto no, fíjense que los únicos espacios son a nivel del conducto de Haber. Fíjense que son más rígidos y más compactos. Su mismo nombre lo dice, compacto, ya que están bien juntos las ostionas, ¿ya? Se nota la diferencia, ¿no? Ahora llamamos hueso inmaduro, esto que tiene los neonatos principalmente, perdón. ¿Por qué? Porque ese tejido óseo no está ni formando ni trabéculas ni ostionas, ¿ya? Todavía está en proceso de formación. Entonces, si nosotros vemos un tejido óseo que no tiene ni ostionas ni parece trabéculas, entonces es un tejido inmaduro que todavía le falta formación, ¿ya? Es maduro cuando ya aparecen las ostionas o ya aparece el tejido trabecular. En este tejido trabecular que vemos acá se almacena algo. ¿Alguien que sabe qué es? Si nosotros nos volvemos a este grafiquito de mi fémur, ¿ya? Algunos huesos, los largos principalmente, poseen una cavidad, ¿ya? Una cavidad interna, médula. A esta cavidad se la conoce como la cavidad medular o cavidad ósea, ¿ya? Principalmente los huesos largos tienen otros tipos de huesos, los huesos cortos o planos no, ¿ya? Pero es más fácil estudiar un hueso largo. En un hueso largo, el tejido óseo externo es compacto, ¿ya? Pero a medida que se va adentrando la cavidad medular, se convierte en un esponjoso trabecular, ¿ya? Y en esta cavidad medular se alberga lo que decía su compañero, la médula ósea, que es perteneciente al hueso. Hay dos tipos de médula ósea, ¿ya? Está la médula ósea amarilla. ¿Se acuerdan que la otra clase les hablé de esto? Me acuerdo yo. Y la médula ósea roja. ¿Por qué caracterizaba la médula ósea amarilla? Toma tejido adiposo. Obviamente, en la amarilla es tejido adiposo que almacena triglicéridos. ¿Y la roja por qué se caracterizaba? Tejido sanguíneo. Es tejido que va a formar a las células sanguíneas, es tejido hematopoyético. ¿Qué tiene hematopoyético? Es decir, hace o realiza un proceso de hematopoiesis. Y fíjense que estos dos tipos de médulas están dentro del tejido trabecular. En todos esos espacios que tiene el tejido trabecular, ahí se alberga la médula ósea. Ya puede ser amarilla, puede ser roja. En los adultos principalmente es médula ósea amarilla, ya lamentablemente. Hay
hay ciertos huesos en los que se predomina la médula ósea roja, pero son específicos, ¿ya? Pero en el adulto generalmente son médula ósea amarilla. Fíjense acá puedo ver un huesito. Imagínense que esta es la superficie externa, lo más superficial del hueso, y hacia adentro es la cavidad medular. ¿Se entiende, no? El gráfico. Entonces, fíjense, la primera del hueso que encontramos en el exterior es el compacto. Aquí están las osteonas. Fíjense que tiene esta forma cilíndrica. En el centro de cada osteona hay un conducto. Ese conducto se le conoce como conducto de Haber's. Entre varias osteonas puede que sus conductos de Haber's se conecten por otro conducto. A este conducto se le conoce como conducto de Volkmann. ¿Ya? ¿Qué alberga o qué transporta los conductos? Fíjense que son vasos sanguíneos. ¿Ya? Tiene toda la rama del huesito, la arteria y la vena ósea. Fíjense que estas venas y arterias van en sentido de la médula, ¿ya? Y ahí es donde se conectan con las células hematopoyéticas, y cuando hay una célula desarrollada, esa va a circulación o vuelve a circulación para cumplir su función, ¿ya? Fíjense aquí está el tejido esponjoso o trabecular. Fíjense que el tejido óseo también tiene una capa externa parecida a lo que es el pericondrio. En el caso del hueso se llama periósteo, ¿ya? Que es lo mismo que el pericondrio, es decir, es una capa externa de tejido conjuntivo denso y regular que reviste al hueso, al tejido óseo, y todos los huesos lo tienen, sin excepción. Este tejido perióstico también tiene dos capas, al igual que el tejido del pericondrio. La capa interna, que es la capa osteoprogenitora, y la capa externa, que también es capa fibrosa. ¿Ya? No hay mucho misterio. Nuevamente acá que vemos un tejido óseo compacto. Aquí se ven sus osteonas, los conductos de Haber's, y hacia el centro está el tejido medular, ¿ya? Con sus huesos esponjosos. Es importante saber la estructuración de una osteona. Fíjense que son laminillas concéntricas, y ahí no me olvidé decirles. Acá tengo yo mi osteona. ¿Y dónde están las células? Los osteocitos. Ya fíjense que los osteocitos van a estar en lagunas, en pequeñas lagunas. Esas lagunas que en la placa se observan en la imagen, se observa de color negrito, se observa acá, ¿no? Básicamente tienen lagunas, y en cada laguna hay un osteocito. ¿Ya? Entonces fíjense que los osteocitos son poquitos y están muy separados, pero estos osteocitos están conectados, ¿ya? O sea, sí tienen comunicación entre ellos a través de pequeñas proyecciones. Ya básicamente se ve así en la red. Se conectan entre todos. Esas conexiones se llaman canalículos, ya, canalículos óseos. ¿Hasta ahí entendimos? Se puede observar en la osteona sus lagunas, y en cada laguna está un osteocito, y esos osteocitos se comunican entre ellos a través de canalículos. Ahora, las osteonas a veces son complejas de observar en una placa histológica, no se observa tan cilíndrica como está ahí, de hecho se observa así, ¿ya? Fíjense que incluso me parece que es osteona, pero esta es una osteona, esta es otra y esta es otra. Fíjense que en el centro se caracterizan por tener un conjunto de Haber's. Si a esto nosotros le hiciéramos un aumento, podríamos observar las lagunas con sus osteocitos. Pero hay una manera más bonita de ver el hueso, es esta placa de la derecha. Esto es tejido en hematoxilina ocina, de la izquierda, pero de la derecha es un tejido óseo descalcificado. ¿Ya? Para ver esta imagen de la derecha, el tejido óseo se descalcificó, se le quitó todos sus minerales y se ve más bonito, y se puede observar todo lo que estamos diciendo. Se ven las laminillas concéntricas, se ven estos espacios negros que son las lagunas, y en cada laguna hay un osteocito, y se ven pequeñas proyecciones a manera de pequeñas fibritas que son los canalículos. ¿Se entienden? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Acá podemos observar lo mismo en la izquierda. Se observa el conducto de Haber's, los canalículos óseos, las lagunas. Y fíjense que puede que hay, dependiendo del corte histológico, se puede observar el conducto de Volkmann. ¿Ya? No se olviden que los conductos de Volkmann no nada más conectan un Haber's con otro Haber's. ¿Ya? Esa es su función. Los huesitos también poseen su propia irrigación, ¿no? Y esto es interesante. A diferencia de los otros tejidos que reciben irrigación microscópica, estos tejidos óseos reciben una irrigación, una rama de su respectiva arteria.
Por ejemplo, el húmero recibe la arteria nutricia del húmero, rama de la arteria humeral. Entonces fíjense que tienen sus ramitas específicas para cada tejido óseo. Específicamente los huesos largos son los que tienen su propia irrigación, ¿ya? O su arteria propia. Esas arterias ingresan por pequeños agujeritos, ¿ya? Eso se conoce como forámenes. Está el foramen nutricio, por el cual ingresa la arteria nutricia, el foramen metafisiario, por el cual ingresa la arteria metafisiaria, que irriga la metáfisis, y foramen epifisiario, que irriga la epífisis. Esta clasificación de epífisis, metáfisis y diáfisis es clasificación principalmente de los huesos largos, y ustedes la saben, ¿no? La parte más larga del hueso se conoce como diáfisis, la parte más distal o proximal del hueso se conoce como epífisis. Y hay una pequeña porción entre la diáfisis y la epífisis que se conoce como la metáfisis. ¿Ya? Fíjense que cada segmento del hueso recibe irrigación propia. Hay una arteria metafisiaria, hay una arteria epifisiaria y una arteria nutricia. Acá se observa igual lo mismo. Acá podemos ver tejido óseo compacto. Ya fíjense que hay poquito espacio, aquí se ven los conjuntos de Havertz. Por ende, todo esto acá es una osteona. Y se observa bien, ¿no? ¿La pueden observar la osteona? Ahora sí, fíjense que acá nos adentramos en otro mundo. Fíjense que aquí hay un conjunto de Havertz, pero hay abundantes espacios. Demasiados espacios. ¿Qué creen que es esto de acá? ¿Qué dicen, chicos? Fíjense que el tejido óseo compacto se ve así, con poco espacio. Si nosotros estamos viendo un tejido con abundante espacio, ¿qué creen que era? ¿Esponjoso? Estamos entrando hacia el esponjoso, ya puede ser que estemos viendo el esponjoso. Y fíjense, un tejido esponjoso se ve exactamente así, ¿ya? Acá está el tejido compacto, se ve sus osteonas, pero fíjense que a medida que vamos entrando al tejido esponjoso, hay abundantes espacios, ¿ya? Hay muchos espacios. Fíjense que esos espacios, en el caso de acá atrás, estaban vacíos, pero acá fíjense que están llenos de células sanguíneas, ¿ya? Estas son células sanguíneas en distinta etapa de formación, ya están formándose en diferentes etapas, ¿ya? Y estos van a, una vez que maduren, van a ingresar a circulación y van a convertirse en las células maduras, un neutrófilo, un eritrocito, un linfocito, dependiendo de lo que se haya desarrollado. Es que lo vamos a tocar más adelante. Pero fíjense que se ve bonito. Esta es una placa específicamente de médula ósea. Aquí podemos ver el tejido trabecular y entre estos espacios se observa la médula ósea. En este caso es roja. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo células sanguíneas, ¿ya? Si yo viera tejido adiposo, ¿qué tipo de médula sería? Amarilla. La médula ósea amarilla. Excelente. La imagen de la izquierda, perdón, ¿qué es, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Esponjos? A ver, ¿qué dicen de la izquierda? Si eso fuera su examen, ¿qué le pondría? ¿Inmaduro? Inmaduro. Inmaduro. Es tejido inmaduro, hueso inmaduro. ¿Por qué le puse esta comparación? Si ustedes se fijan en la derecha, aquí se puede ver las osteonas. Cada una de las osteonas es un hueso maduro. En acá no veo ni una osteona, ya que es un hueso inmaduro. No se olviden que hueso inmaduro no hay ni presencia ni de trabéculas ni de osteonas. ¿Por qué? Porque todavía está en formación, no se está formando todavía. Pero acá a la derecha ya está formadito. Aquí ya podemos ver sus osteonas. Entonces deducimos que es un tejido óseo compacto maduro. Y aquí se puede ver lo mismo, es un tejido descalcificado. Aquí se ve la osteona, los lagunas, y fíjense que entre los osteocitos se comunican a través de pequeñas redes que son los canalículos. Estas redes, fíjense que son nada más que proyecciones citoplasmáticas de cada osteocito que conectan dos osteocitos, ¿ya? Es decir, toda la red celular del hueso está conectada. Esto es interesante, lo van a leer cuando tienen que ver el tema. Dice que el tejido óseo reacciona a estímulos mecánicos, ¿ya? Mientras uno más camina o más hace algo, más gasta el hueso, más hueso se produce, ¿ya? Y si la persona está quieta, estática, a diferencia de lo que pensamos, menor hueso se produce y mayor se degrada. Ya por eso que una persona, por ejemplo, en un estado de reposo total meses y meses, va a tener el hueso descalcificado, puede tener osteoporosis. ¿Por qué? Porque ese hueso se ha ido degradando.
Lo que estimula el crecimiento del hueso es el movimiento. ¿Ya? El que uno haga movimiento, el que uno ponga en estrés al hueso, eso hace que el hueso empiece a proliferar, a volverse más duro. Ya lo mismo con los dientes, parecido. ¿Ya? Eso es una capacidad que tiene el hueso, que está mediada por estos osteocitos, por estas uniones que tienen los osteocitos. ¿Ya? Las uniones canadiculares. Ahora entramos a las células. Hoy ya creo que vamos a hablar, la siguiente semana vamos a ver la quita porque no me la entregaron hasta ahorita. Qué feo. Otro grupo. Fíjense que aquí vamos a ver las células del hueso. Aquí hay un osteocito, un osteoclasto, una osteoprogenitora y un osteoclasto. ¿Ya? Aquí lo voy para acá. Básicamente en el hueso encontramos estas células. Tenemos la lo voy a abreviar, ¿ya? La osteoprogenitora, tenemos el osteoclasto, tenemos el osteocito y por aparte tenemos al osteoclasto, tenemos a las células del periósteo, del endósteo y nos falta una que es las... ¿Cómo estoy olvidando, chicos? ¿Quién me dice? Ya. Estas tres células de acá son el mismo linaje. Es decir, que son una célula madre que se ha ido desarrollando. Básicamente, estas de acá se consideran células óseas. ¿Por qué? Porque estas sí pertenecen al tejido óseo. En cambio, el osteoclasto y las células del periósteo y del endósteo son células que pertenecen al tejido óseo, pero vienen de un lugar diferente, son ajenas al tejido óseo, ¿ya? Pero se establecieron ahí. Fíjense, se los puse en este orden, ¿para qué? Para que no se les olvide. Primero la osteoprogenitora, ¿ya? En un primer estadio, cuando se está formando el hueso, la primera célula que existe en cuestión del hueso es la osteoprogenitora. Esta osteoprogenitora se va a encargar de ¿qué? De crear más células óseas, va a crear más osteoprogenitoras, y en un punto se van a convertir en un osteoblasto, se van a transformar en osteoblasto. Estas células del osteoblasto, su principal función es sintetizar toda su matriz extracelular, parecido a lo que hacen los fibroblastos, ¿ya? Pero en este caso, como la matriz extracelular del tejido óseo es dura, entonces todo lo que tiene el hueso lo sintetiza el osteoblasto. Básicamente, imaginemos lo siguiente: esta es una osteoprogenitora, ¿ya? Más tarde se desarrollan muchas células y una de estas células puede que se transforme en un osteoblasto. La función del osteoblasto es la siguiente: sintetizar toda su matriz extracelular. Una vez que termine de sintetizar toda su matriz extracelular, se convierte en un osteocito. ¿Ya? Una vez termina de sintetizar su matriz extracelular, se convierte en una célula madura que es el osteocito. ¿Ya? Entonces entienden, ¿no? Ese es el orden. Fíjense que en la diapositiva, por ejemplo, vemos la célula osteoprogenitora es la que origina al osteoblasto. El osteoblasto deriva de la osteoprogenitora, se encarga de sintetizar la matriz extracelular y de ayudar al proceso de calcificación. Una vez que terminan de generar toda su matriz, se convierten en osteocitos. ¿Ya? Y los osteocitos, que ya son las células maduras del hueso, su única función es mantener el tejido óseo, son vigilantes, ¿ya? Se quedan ahí y mantienen el tejido óseo, ¿ya? Preservan la matriz del tejido óseo, ¿se entiende, no? Pero los osteoclastos, fíjense que no específicamente pertenecen al linaje óseo, ¿ya? Los osteoclastos, antes de ser osteoclastos, son células sanguíneas. Es decir, su linaje es sanguíneo. Específicamente, los osteoclastos antes eran monocitos, ¿ya? Que es un tipo de célula sanguínea. Estos monocitos se han fusionado, hartísimos monocitos se fusionan y me forman al osteoclasto. Alguna vez leí que hasta 50 monocitos se fusionan dentro de un osteoclasto y me forman la célula osteoclástica. Los osteoclastos se caracterizan por lo siguiente, ¿ya? Yo tengo aquí una célula grande, ¿por qué? Porque deriva de la fusión de varios monocitos. Y como varios monocitos se fusionaron, entonces esta célula es multinucleada, ya tiene muchísimos núcleos. Y aparte tiene un borde festoneado, ya que parece como pequeños serruchitos. ¿Cuál es la función del osteoclasto?
¿Qué es la retorsión ósea? Va más adelante el hueso, no lo creo. Se va dando forma, lo va comiendo. Básicamente el tejido óseo está en un constante degradación, formación, degradación, formación, degradación, formación, degradación. Está en una dinámica muy constante. ¿Ya? El hueso se degrada, se vuelve a sintetizar, se degrada, se vuelve a sintetizar. ¿Ya? Quien se encarga de degradar el hueso es el osteoclasto. ¿Y quién se encarga de sintetizar quién? Osteoblasto. Ya no van a confundir un examen la palabra osteoblasto con osteoclasto. Ya son dos cosas muy distintas y son células diferentes. Entonces, básicamente, mientras el osteoclasto se encarga de degradar el hueso para renovarlo, el osteoblasto se encarga de generar un nuevo tejido óseo. Y ahí está una dinámica constante. Por eso que les decía, cuando un paciente, por ejemplo, está en un reposo total, los osteoblastos no trabajan. Entonces, ¿quién le gana? Los osteoclastos. Entonces, el tejido óseo se va debilitando, se va degradando más de lo que se cree. ¿Ya? Como les decía, en la superficie externa del hueso está el periósteo. La capa externa es pilosa y la capa interna es la capa osteoprotectora. El periósteo tiene una forma específica de agarrarse al hueso. ¿Ya? Se agarra al hueso a través de pequeñas fibritas. Esas se conocen como las fibras de Charpey. ¿Ya? Es decir, estas fibras de Charpey no son nada más que prolongaciones del periósteo, que son como fibras perforadoras que se van a agarrar duramente del tejido óseo. Y aquí podemos ver un tejido óseo, un cartílago articular. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se ve las ostionas. Aquí hay una ostiona, acá hay otra ostiona. Y más abajo, aquí se ve el tejido esponjoso. ¿Ya? Aquí se ven las cavidades medulares. Y por arriba de ese tejido óseo, aquí está el cartílago articular. ¿Qué capas tenía el cartílago articular? Superficial, intermedio, profunda. ¿Qué capas tenía el cartílago Superficial, articular? interna, Una zona de una zona superficial, tangencial, una zona intermedia, una zona profunda y la zona calcificada. ¿Ya? Ahora acá también tenemos un trabajito a ustedes. Para la siguiente clase lo voy a tomar como un extra, si les va a dar los exámenes sobre Navidad. Le voy a tomar como un extra, su tarea es la siguiente. Van a hacer dibujitos, como un esquema, dibujos de cómo es la formación de hueso a través de la osificación endocondral y la osificación intramembranosa, ya las dos. Grafiquitos más que todo. ¿Cómo se procede ese proceso? ¿Ya? O cómo sucede, perdón, ese proceso. Esa va a ser su tarea para la siguiente clase. ¿Qué cosa? Osificación endocondral y osificación intramembranosa. Quiero que lo grafiquen en dibujos. ¿Ya? Y me lo entregan con su nombrecito. Endo, Sí, dibujitos. De hecho, ¿por qué? endocondral. ¿Ya? Porque eso quiero que lo hablemos en la siguiente clase. Osificación endocondral y osificación intramembranosa. El tejido óseo se forma a través de dos formas, a través de endocondral o a través de membranas. Pero eso ustedes ya lo van a explicar en la siguiente clase. ¿Ya? Dibujo, ¿no? Ahora, vamos a terminar con este señor de acá y la siguiente semana continuamos con plaquitas. ¿Ya? Y vemos otro tema. Fíjense, esto de acá es una pregunta de práctica o reconocimiento de placas que sí o sí va a entrar, ¿ya? Desde ya les estoy diciendo, para que no se chifen. Esto de acá que estamos observando es el tejido cartilaginoso metafisiario, el cartílago epifisiario que se conoce, ¿ya? ¿Alguien sabe dónde está el cartílago epifisiario? En la epífisis, ya entre la epífisis y la diáfisis, en la metáfisis. ¿Cuál es la función del cartílago epifisiario? ¿Qué dice por ahí atrás? ¿Cuál es su función? Tiene una función importantísima. El cartílago epifisiario sirve para el crecimiento del hueso en longitud. Es lo que hace que nosotros podamos crecer de tamaño, en longitud hablando, ¿ya? Este cartílago epifisiario, básicamente, ¿qué hace? A ver, voy a intentar mostrárselo acá. Imaginémonos que este de acá es el cartílago epifisiario, ¿ya? Cuando uno todavía es joven, este cartílago que está activo, entonces este cartílago empieza a generar mayor condrocitos y estira el hueso. Ya estira el hueso. Entonces esta zona va a ser más larga, ¿ya? Es decir, ayuda al crecimiento del hueso en longitud, ¿ya? Es decir,
los huesos largos crecen en longitud gracias al cartílago epifisiario. Eso es su función principal. Histológicamente hablando, el cartílago epifisiario tiene zonas importantísimas que son preguntas del examen, ¿ya? La zona más externa que está en relación con la epífisis se conoce como la zona de cartílago resorbido o también llamada zona de cartílago inactivo, es decir, no tiene función o están quietitos los condrocitos. Una vez que se requiere crecimiento, el cartílago empieza a proliferar, es decir, estos condrocitos inactivos empiezan a multiplicar y forman mayor cantidad de condrocitos. A esa zona de multiplicación se la conoce como zona de proliferación. Y esos cartílagos, esos condrocitos que proliferaron, empiezan a crecer en tamaño, ¿ya? A esa zona de crecimiento en tamaño se la conoce como zona de hipertrofia. Y por último, sufren un proceso de calcificación. Y a esa zona se le conoce como zona de cartílago calcificado. Entonces, fíjense que este cartílago va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en el extremo de la diáfisis se va calcificando, calcificando. Entonces, ayuda a que el hueso crezca en longitud. Una vez que nosotros cumplimos la edad adulta, por ejemplo 21 años, que el último hueso que deja de crecer generalmente es la clavícula, ya es el último hueso que se deja de crecer. Es decir, hasta esa edad este cartílago se calcifica totalmente, es decir, la persona ya no va a crecer más en longitud. Es decir, si ustedes ya no crecen más, porque este cartílago se ha calcificado. ¿Puedo crecer? Y de hecho en una placa radiográfica se puede observar si está o no calcificado, ¿ya? Por ejemplo, es interesante o común ver que a un paciente, niño o joven, adolescente, que se quiere saber o no si va a tener todavía crecimiento, se le pide una placa radiográfica del hueso y se observa si el cartílago epifisiario está o no calcificado. Si no está calcificado, ¿qué significa? Que va a crecer todavía, ¿ya? Entonces, ¿se le puede ayudar qué? ¿Cómo me sacan la placa? ¿Perdón? ¿Cómo me sacan la placa? ¿Cómo sacan la placa radiográfica? Radiográfica, rayos X, ¿ya? Eso no que hagan No puede ser. Están durmiendo, ¿no? Le dije placa radiográfica, le hacen rayos X al paciente, ¿ya? Y si el paciente se observa en su radiografía que ya está calcificado todo el hueso, ¿va a crecer o no? No, ya no va a crecer ni aunque le metamos 5.000 suplementos de crecimiento, nada, ¿ya? Entonces, este cartílago es el encargado del crecimiento en longitud de la persona, ¿ya? No se olviden de sus zonas. Ahora, ¿cómo yo reconozco cartílago epifisiario? Fíjense que en la zona del cartílago inactivo son condrocitos separados. A medida que van en la zona de proliferación, fíjense que van aumentando el número, pero esto es una característica histológica clave ya para reconocer cartílago epifisiario. Fíjense que al nivel de la zona hipertrofiada, ¿cómo adoptan los condrocitos? ¿Qué posición adoptan? ¿Qué les parece esto? No son grupos. Bueno, son grupos isómorfos, pero la forma que adoptan es una forma especial, ¿ya? La teoría dice que adoptan forma de columnas, ¿ya? ¿Se puede observar que cada uno tiene una forma de columna? Fíjense que están agrupaditos en fila. También en otra teoría les denominan como pilas de monedas, como si agarráramos puros quintos y pusiéramos uno encima del otro. Esa es la posición que adopta el cartílago epifisiario, ¿ya? Gracias a esto yo reconozco que es epifisiario, ¿ya? Y no se van a olvidar de eso. Si ustedes ven un cartílago, por ejemplo el hialino o el elástico que hemos visto, no tienen esta conformación histológica, ¿o sí? ¿O se veía igualito? No. Esta conformación histológica es característico del cartílago epifisiario, del cartílago de crecimiento, ¿ya? Entonces, una placa histológica en su examen les aparece esta y tiene estas formas de columnitas, no la duden, es cartílago epifisiario, cartílago de crecimiento, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Acá se puede observar lo mismo y más bonito. Fíjense que aquí la zona de cartílago resorbido o inactivo, la zona de proliferación, la zona de hipertrofia, y ahí se observan las columnitas de condrocitos. ¿Ya? Aquí hay columnitas que están agrupaditos en columna. Y aquí está la zona calcificada. ¿Ya? Obviamente cuando el tejido óseo se daña, tiene capacidad de reparación. Fíjense que puede que haya una lesión grave, se produce en un primer estadio, un coágulo, y ese coágulo se transforma en un fibrocartílago, y ese cartílago se va a calcificar en forma al hueso. Este hueso que está todavía como que deforme, los osteoclastos se encargan de volver a su normalidad, ¿ya? Tejido fracturado. Obviamente depende de la gravedad de la fractura. Ahora vamos con un repaso y nos vamos. ¿Qué tipo de cartílagos no poseen pericón?
Exactamente. ¿Este cartílago de acá qué es? Hialino. Hialino. No hialino. Esto es una tinción diferente, ¿ya? ¿Elástico? Elástico. No. Elástico. No, es fibrocartílago. Estas de acá son fibras de colágeno. Se ve la densidad, es muy denso este cartílago. Y es fibrocartílago. ¿Qué tipo de cartílago es el cartílago epifisiario? El cartílago de crecimiento, ¿qué tipo de cartílago es? A ver, razonemos. Es un cartílago que crece y luego se calcifica. Hialino. Hialino. Exactamente. Acá se puede ver bonito. Ese es el disco epifisiario, el cartílago de crecimiento. Ahí el cartílago hialino. Esto es importante, no se los dije. ¿Ya? ¿De qué manera el hueso contribuye a la regulación del calcio? ¿Ya? El hueso es un gran almacén, no les pregunto esto porque no les dije, el hueso es un gran almacén de calcio. ¿Ya? Hay gran almacén de calcio. Eso es lo que quiero dibujar. ¿Ya? Nosotros, en nuestra química sanguínea, en nuestra sangre, tenemos calcio circulando. ¿Ya? El calcio es aproximadamente de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Ya es la cantidad normal de calcio que hay en sangre. A eso se le conoce como calcemia. Es decir, la cantidad de calcio que circula en sangre. El calcio está en la sangre para cumplir muchísimas funciones. El calcio cumple altísimas funciones que no las vamos a hablar ahorita. Pero, ¿qué pasaría si para esta persona da la casualidad de que su calcio en sangre disminuye? ¿Ya? Es algo que no le favorece a él. Entonces, como el hueso es un almacén de calcio, si en la sangre hay menos calcio, el hueso empieza a liberar calcio en la sangre. ¿Para qué? Para regular, contrarrestar esa disminución. Ahora, si en la sangre hubiera un exceso de calcio por X motivo, ¿qué creen que va a hacer el cuerpo? Va a agarrar el calcio y lo va a ir a almacenar al hueso. ¿Ya? Entonces, el hueso sirve como una regulación brutal del calcio, ¿ya? El calcio en sangre. Obviamente, esta regulación no está solita, hay dos hormonas que intervienen. Ahí está la paratormona. ¿Quién produce la paratormona? La paratiroides. La paratiroides, paratormona, ¿ya? Básicamente, cuando le falta calcio a la sangre, hay menor cantidad de calcio, actúa la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Va al hueso y le dice a los osteoclastos que empiecen a degradar más el hueso y el calcio que se degrada se libera en sangre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay exceso de calcio, ahí actúa la calcitonina. ¿Qué hace? Agarra el calcio de sangre, lo lleva y los osteoblastos generan matriz ósea. Ya entonces es un constante dinámico del equilibrio de la regulación del calcio. Entonces el hueso contribuye a este proceso y aquí se ve bonito. ¿Ya? Tenemos alta concentración de calcio en sangre, actúa calcitonina y inhibe la liberación de calcio del hueso. Tenemos poquita concentración de calcio en sangre, actúa la paratormona y estimula la liberación de calcio por el hueso. ¿Ya? ¿Cuáles son grupos isógenos acá? No todos estos son grupos isógenos, ¿ya? Cada uno de estos. La matriz que recubre al condrocito, ¿cómo se llama? Capsular, la que recubre al grupo isógeno, y la que está entre los grupos isógenos. Excelente, ¿ya? Y esto me lo van a explicar la siguiente clase.